Guatemala. La riqueza cultural de su pueblo permite una diversidad de leyendas características de cada región. Así, son diferentes las leyendas del norte como las del sur, las de oriente como de occidente y quienes agregan variantes a las leyendas generales del país. Según la tradición oral de Guatemala, desde el siglo XIX, en el atrio de la Catedral de la ciudad capital sucede un misterioso evento que se repite año con año. Se aparece una niña vestida de negro, de aspecto frágil y delicada figura. Todo el que cruza su mirada con la de ella, puede percibir en sus ojos una profunda angustia. Se le ve también antes del último toque de las campanas para la misa de las 6 de la tarde, en la puerta principal de la iglesia de San Sebastián. Hay quienes aseguran que esta mujer es vista también para la tradicional visita de sagrarios en Semana Santa. Es un misterio para todos el descubrir rastros que revelen la identidad de esta mujer hasta que llega el día en que ella decide tener un acercamiento con la persona que ha seguido sus pasos para pedirle un favor. A cambio, ella entrega siempre una cadena de oro y un trozo de papel en el que está escrita la dirección de su domicilio para poder retribuir el favor que le han hecho. Según la leyenda, quienes han llegado al lugar de la dirección que se les proporciona, se han vuelto locos al descubrir que su domicilio es el Cementerio General de Guatemala y que el aniversario de su muerte se celebra el Día de los Difuntos. La leyenda de la Tatuana es una historia contada a través de los años y de generación en generación. Principalmente, a través de la tradición oral. Esta leyenda de la Tatuana cuenta la historia de una chica joven y hermosa, mulata, a quien llamaban Tatuana. Sus costumbres eran mal vistas por los demás, especialmente por las personas muy religiosas que la tacharon de bruja. La acusaban de utilizar hechizos para atraer a los hombres y de codiciosa, también la rechazaban por no comportarse como una dama de iglesia. Finalmente, ganó la intolerancia y la joven tuvo que presentarse frente a la corte. Por estas razones, el Tribunal de la Santa Inquisición la estuvo forzando a que confesara sus crímenes, pero ella se negó constantemente hasta que la condenaron a muerte. La Tatuana estuvo presa por varios días, y un día antes de su ejecución, pidió su último deseo, que le llevaran un trozo de carbón, rosas blancas y una vela. Con todos estos objetos armó un altar de hechicería en su celda, donde decidió hacer un pacto con un demonio que invocó y a cambio de su libertad le dio su alma. Con el carbón pintó un barco en la pared mientras gritaba algunos conjuros, hasta que finalmente pudo subirse en él junto al demonio y escapar de su celda. Según cuenta la leyenda, a la Tatuana todavía se le puede ver navegando en días lluviosos y en ocasiones vagando por las calles de los puertos. Para el 14 de febrero, su mausoleo es el más visitado, vecinos de Cela y extranjeros se acercan para observar la tumba de la gitana que murió de amor, como la llaman los quetzaltecos. Algunos aprovechan para pedir milagros de amor, mientras los turistas toman fotografías porque han escuchado hablar de ella y sus poderes. Banuska es la identificación que tiene la tumba, además de un homenaje póstumo en el que se explica parte de la historia de este personaje quetzalteco. Sobre la historia de Banuska hay diferentes versiones. Una de las más conocidas relata que en 1920 llegó un grupo de gitanos a las tierras del altiplano. Su propósito era vender productos artesanales y brindar entretenimiento a la población. Un circo pequeño se colocó en la periferia de la ciudad de Quetzaltenango. El lugar donde se instaló el circo era conocido como La Ciénega, hoy zona 2 de Cela. La protagonista del espectáculo era una mujer, bailarina, domadora de animales y ocultista. Su nombre era Margarita Mielos. Margarita era conocida como Banuska, que en lengua cíngara significa mujer bonita. La gitana estaba casada con Antonio Mielos, otro gitano, pero según la leyenda popular en Quetzaltenango vivió un romance prohibido con un joven menor que ella, quien era hijo del gobernador. Sin embargo, este hecho no ha sido validado por historiadores. Su amor no sería posible, ella era una mujer casada, además de las diferencias culturales y económicas. La leyenda afirma que cuando Banuska se enteró que su amor había sido enviado a Europa, decidió envenenarse, entonces se convirtió en una leyenda de Quetzaltenango y una tradición oral que cautiva a los visitantes.
La fama de Banushka incrementa para el Día del Cariño, los creyentes llegan para entregarle una ofrenda y pedirle por un amor o una familia, incluso algunas personas solicitan salud, estabilidad económica y empleo. La gitana ha sido la inspiración de canciones, poemas y nombres de marcas quetzaltecas. Historiadores quetzaltecos han descartado que el nombre de la gitana fuera Banushka Cárdenas Barajas, debido a que no existe registro alguno de ese nombre, contrario a los registros que, sí existen en el cementerio municipal, del entierro de Margarita Mielos. La hermosa Laguna Magdalena es uno de los lugares más visitados, el cual se encuentra en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Su color varía según el reflejo del cielo, ya que este puede darle un color azul claro u oscuro, que contrasta en el centro con el verde turquesa de las orillas. Cuenta la leyenda que desde muchos años atrás, una familia procedente de San Juan Izcoy se encontraba perdida cerca del lugar en busca de un pozo que contuviera agua del vital líquido. Entre los miembros de la familia se resalta una niña de nombre Magdalena, a quien le habían asignado la tarea de buscar el pozo y llevar agua para el consumo familiar. Según se cuenta, cuando la joven regresaba al pozo en busca de agua quedaba impresionada, ya que la chica observaba preciosas joyas en el fondo, como collares, aretes y anillos. La pequeña pensaba en llevar las joyas a su familia, pero para eso tenía que sacarlas del pozo. Sin embargo, no lograba alcanzarlas y después de varios intentos para ella era imposible alcanzar los tesoros, así que decidió contárselo a su madre para que juntas regresaran para poder sacarlas. Al llegar al lugar, dentro del pozo no había nada más que agua, pero se dio cuenta que las joyas aparecen solo cuando está sola. Luego de intentarlo muchas veces día tras día, la jovencita se propuso regresar y no volver hasta alcanzar dicho tesoro, por lo que la madre decidió comentarle a su esposo y así esperar juntos a que la niña regresara. Con el transcurso de los días los padres no volvieron a saber nada de ella, lo cual los preocupó mucho. Se dice que cuando la chica regresó al pozo, justo cuando se encontraba a unos metros de él, una extraña e inmensa nube la rodeó y desapareció junto con ella. Pasaron los años y Magdalena inesperadamente regresó a su hogar, pero con ella llevaba un niño que se cree que era su hijo. Cuando la madre pidió ver a su nieto, la joven se negó, pero le dejó un extraño cofre que le advirtió no abrir hasta que pasaran 15 días. Su padre se encontraba en su hogar cuando recién había regresado de su trabajo y escuchó a la esposa impaciente por abrir el cofre. Sin embargo, ambos acordaron respetar lo que la hija les había dicho sobre esperar, pero a la madre la dominaba la curiosidad y decidió abrir el cofre en el momento oportuno, es decir, cuando su esposo estuviese en el trabajo. Dentro del cofre había una enorme serpiente que le espantó al momento de abrir el cofre, pero el animal siguió el cauce del arroyo hasta llegar al pozo donde se escondió. Se dice que ahí comenzó a crecer hasta formarse la laguna. Los pobladores afirman haber visto en el centro de la laguna una joven rodeada de inmensas nubes. Se cree que era Magdalena quien salía a peinarse. Esa es la razón por la cual decidieron llamarle Laguna de Magdalena. Cuenta la leyenda que hace muchos años un joven se encontraba saliendo de su trabajo, pues este había tenido un día muy duro tras un arduo y satisfecho trabajo. Se encontraba de regreso a la ciudad rumbo a su casa, pero ya estaba anocheciendo, así que Mario caminaba deprisa. Cuando se aproximaba a un parque las calles eran inundadas por el ruido de un carruaje, pero el muchacho no se sorprendió, ya que en aquella época era muy normal que circularan carruajes por las calles. Sin embargo, aquel sonido era diferente y el temor se apoderó de él. Al escuchar que el carruaje ligeramente se acercaba, corrió de inmediato a esconderse detrás de los árboles del parque. El sonido que producía el carruaje daba la impresión de acercarse cada vez más, sin embargo, este nunca llegaba y la espera se hacía eterna. Transcurrida la noche, dicho joven se había quedado dormido durante todo ese tiempo, pero en la mañana fue despertado por el frío que circulaba en ese parque. Tras unos minutos recordó lo que había ocurrido en la noche anterior y temerle a un carruaje le pareció absurdo, por lo que se levantó y se dirigió a su casa. Pasaron varios días y Mario no podía olvidar lo sucedido con el carruaje, así que decidió comentárselo a su amigo, pero su comentario no logró tranquilizar a Mario. Según el amigo de Mario, por las calles se suele escuchar un carruaje que pasa a toda velocidad a traer y llevar a la gente que muere, es más conocido como el carruaje de la muerte,
pero le aconsejó no hacerle caso ya que se podría tratar de un simple invento de la gente. Dicho esto, Mario se sintió muy inquieto y a la vez aterrorizado, así que con su amigo decidieron confirmar si los rumores eran ciertos, pero para ello debían esperar el paso del carruaje. Mario no tenía buen presentimiento sobre el plan, pero al estar acompañado por su amigo podría ser buena idea. El parque era el punto de reunión y cuando la noche se aproximaba se escondieron tras un árbol para esperar la llegada de dicho carruaje. En un momento inesperado el sonido de nuevo envolvía las calles del parque y Mario le comentó a su amigo que sin duda era el carruaje. En ese instante ambos sintieron un escalofrío por todo el cuerpo y mientras más tiempo transcurría el carruaje se aproximaba poco a poco. Se acercó lo suficiente para distinguir las características del tan mencionado carruaje de la muerte. Se distinguía como un carruaje de color negro, jalado por caballos también negros y con un conductor vestido completamente de negro. Mario y su amigo pensaron que el carruaje solo pasaba por las calles y en unos segundos desaparecía, pero este se dirigía hacia ellos. Cuando se situó frente a ellos, el conductor los intimidó con una mirada fijamente hacia ellos, por lo que ambos se desmayaron. Al igual que como le sucedió a Mario anteriormente, ambos fueron despertados por el frío de la mañana siguiente. Desde esa noche todo fue diferente, tanto Mario como su amigo prometieron esconderse cada vez que escuchen el sonido de un carruaje, sobre todo por las noches. Cabe mencionar que en otras versiones se dice que el carruaje se estaciona frente a una casa y se lleva a las personas que fallecen en ese momento. Se rumora que a pesar del característico sonido que produce, el carruaje no rueda sobre las calles sino vuela. Y estas fueron algunos mitos y leyendas de Guatemala. Espero te hayan gustado y no olvides suscribirte para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.